Los First Person Shooters, o FPS como son mundialmente conocidos, han sido sinónimo de avance tecnológico en casi todas las plataformas en las que han salido. Revolucionaron los gráficos por primera vez con ese primerizo Doom, que hizo a los poseedores de consolas de la época añorar un PC en el que poder sumergirse en ese Marte demoníaco. Después vino Quake, y el salto a las 3 dimensiones y escenarios más realistas. Una vez que las consolas fueron lo suficientemente potentes como para mover estos juegos de forma sobrada, inundaron sus catálogos de copias, ports y exclusivos, que se convirtieron en cabecera para cada una de ellas. Nintendo 64 no sería lo mismo sin GoldenEye o Perfect Dark. PlayStation 1 no hubiera iniciado un subgénero casi por sí sola con el Medal of Honor y los First Person Shooters de la Primera Guerra Mundial, pasando por los Call of Duty y Battlefield, que siguen moviendo toneladas de dinero actualmente. A pesar de todo esto, el FPS es un género relativamente nuevo, que se ha diversificado y ha generado numerosos subgéneros cuyos participantes han hecho historia, desde BioShock, Time Splitters, Killzone, Deus Ex, Halo y otras grandes sagas que siguen en activo a día de hoy. Pero lo que casi todo el mundo ignora es que los FPS, aunque se popularizaran con Doom y ese primerizo Wolfenstein 3D, tienen exponentes en consolas de 16 bits que actúan como los abuelos desterrados de los FPS modernos. Sabiendo esto, y aunque en Super Nintendo salieron algunos de los exponentes más conocidos como los mencionados Doom o Wolfenstein 3D, su catálogo de FPS desconocidos se resume en un único título, un tal Faceball 2000, un juego protagonizado por los primeros emojis y que preferiría francamente olvidar. Por ello, me voy a centrar únicamente en Sega Mega Drive, consola que recibió ports de los más grandes, Doom para la 32X por ejemplo, o un muy vilipendiado y totalmente olvidable Duke Nukem 3D exclusivo de Brasil. Pero también recibió 3 FPS de los que poca gente habla y que supusieron uno de los eslabones perdidos de la evolución de este género. El primero de estos juegos de los que quiero hablar es Corporation, o como se conoce en Estados Unidos, Cybercop, un juego originalmente lanzado para Amiga en 1990, 2 años antes de la aparición del conocido Wolfenstein 3D, e incluso de su hermano pequeño, Catacomb 3D. 2 años más tarde, coincidiendo con el release de los dos juegos antes mencionados, se publicó el port para Mega Drive. El juego te pone en la piel de un agente Zodiac, al cual le ha sido asignada la misión de infiltrarse en las instalaciones de una todopoderosa corporación tecnológica, que está realizando experimentos de mutación que han creado un bicho simpático al que cariñosamente llaman Freddy. Corporation es un juego realmente complejo y adelantado a la época, pero lastrado tremendamente por sus gráficos. Nos movemos libremente por un entorno tridimensional en el que tanto las paredes como el techo y el suelo se encuentran carentes de texturas, creando una sensación de desorientación importante que influye de manera notable en el aspecto jugable del título. En contraposición a este último punto, es el primer FPS en incluir un sistema de iluminación dinámico que poco mejora el apartado gráfico anteriormente mencionado. El apuntado se hace de forma automática, conforme los enemigos van apareciendo en el visor, pudiendo cambiar de uno a otro, en el raro caso de aparición de enemigos simultáneos en pantalla, moviéndote hacia la izquierda o derecha. Hasta aquí, parece un shooter normal, típico, pero son los complementos y mecánicas jugables que implementa lo que le hacen destacar. Para avanzar en los niveles, dispones de un inventario enorme con una gran variedad de objetos y armas que puedes usar, desde granadas, botiquines, automapas, cajas de munición, visión nocturna y un largo etcétera. La forma en la que tienes de interactuar con ellos me recuerda ligeramente a esos dungeon crawlers tan carismáticos de la década de los 80, en los que te movías de casilla a casilla del mapa, mientras ibas derrotando hordas de enemigos a golpe de clic de ratón. Y es que este Corporation rescata esa jugabilidad y la complementa con el hacer de un shooter en primera persona. Este tipo de control para el uso de los objetos e interacción con el mundo se torna algo tosco en el mando de la Mega Drive, que solo dispone de 3 botones y el pad direccional. Aún así, no deja de sorprender que puedas apagar la alarma enemiga introduciendo una tarjeta en un terminal de seguridad en un FPS de 1990. Además, el juego te da a elegir entre varios personajes jugables, de diferente sexo e incluso androides, con diferentes habilidades que afectan directamente a la parte jugable. De esta forma,
encontramos elementos de sigilo, RPG e incluso hacking, que quedan rápidamente en el olvido debido al alto nivel de desorientación espacial y un apartado gráfico que no ayuda en nada a solventar este problema. Una curiosidad muy relevante en la historia, pero increíblemente difícil de jugar a día de hoy. Es más, lo más probable es que veáis a Freddy más veces de las deseadas. Corporation es un juego que podéis encontrar exclusivamente para Sega Mega Drive a un precio de 15 € completo en el mercado de segunda mano. Posteriormente, en 1994, hizo su aparición otro shooter en primera persona llamado Zero Tolerance, haciendo gala de un apartado técnico más pulido y mejorado que su antecesor. Hacía 2 años que Wolfenstein 3D había hecho acto de aparición y solo un año desde que Doom arrasaba el mercado. Este FPS se colocó a medio camino entre ambos, siendo un éxito entre las revistas especializadas con notas de sobresaliente. En este caso, la historia no es casi importante, tirando más hacia el estilo arcade. Estamos en un futuro lejano donde el ser humano ha colonizado el espacio. Una de estas colonias ha sido atacada e infectada por alienígenas, y es tu trabajo y el de tu equipo el exterminarlos a todos. Esta simple historia marca también el objetivo del juego, el cual es muy sencillo: eliminar todas las formas de vida del nivel y avanzar al siguiente. Zero Tolerance presenta un apartado gráfico muchísimo más amable que Corporation. Las texturas adornan todas las superficies de los 40 niveles que lo componen, permitiendo distinciones entre habitaciones, fases y mundos. Los enemigos, sin embargo, presentan sprites más pequeños, y la porción de escenario que te deja ver el marco del juego también es más pequeña, debido, seguramente, a limitaciones de hardware de la consola. Y es que el paso del tiempo se nota, y mucho. Zero Tolerance está lleno de alardes técnicos para la época, como voces digitalizadas para cada ítem que recoges, respuesta inmediata a las heridas y disparos enemigos con derribos y saltos, un automapa fijo en pantalla que se actualiza de forma automática con la presencia de los enemigos a tiempo real, entre otras muchas cosas. De todas formas, se echa en falta esa profundidad extra de gameplay que ofrecía su antecesor, ya que se eliminan esos toques de RPG, la posibilidad de hackear y la de avanzar en sigilo, que sí que estaban presentes en Corporation. Sin embargo, sí que se mantiene la posibilidad de elegir a varios personajes diferentes, cada uno con habilidades y objetos propios que te ayudarán de forma diferente a completar tu misión. Además, si uno de ellos muere, podrás elegir a otro y comenzar el principio de ese nivel. Esto ofrece al jugador una pincelada de estrategia que se agradece, dando al gameplay algo más de profundidad. El avance técnico de Zero Tolerance es altamente remarcable con respecto a su predecesor, Corporation, y, por lo tanto, es una experiencia mucho más satisfactoria, aunque también más simple. Zero Tolerance sigue siendo exclusivo de Sega Mega Drive, y lo podéis encontrar completo por unos 25 € aproximadamente en el mercado de segunda mano. Como curiosidad, señalar que una secuela del juego estuvo en desarrollo hasta que fue cancelada. Al poco tiempo, su creador compartió el proyecto en internet para que los fans de la saga pudieran probarla. Esta secuela se iba a ambientar en el planeta natal de los extraterrestres y dispone de un par de niveles jugables. Por último, en 1994, el mismo año de publicación de Zero Tolerance, apareció para Sega Mega CD el único exponente del género de la plataforma, Bloodshot. Un año después, embutirían todo el contenido del CD en un cartucho de Mega Drive para que los poseedores de esta pudieran disfrutar del mejor shooter de 16 bits. La historia gira en torno a lo de siempre. Una nave alienígena ataca a la humanidad, y tú eres el encargado de mandarlos de vuelta a casa. Para ayudarte en tu objetivo te implantan un chip en el cerebro llamado Bloodshot y te mandan directamente al campo de batalla. Gráficamente es un portento para la consola. La pantalla de juego ocupa casi toda la superficie de visión, quedando elementos como el minimapa superpuestos en ella, hito que no había alcanzado ningún FPS en una consola de 16 bits. Además, los enemigos muestran sprites detallados y bastante grandes, con sonidos y movimientos específicos de cada tipo.
La variedad de armas es enorme, pudiendo encontrar en los dos primeros niveles más de 5 tipos diferentes que se irán intercalando hasta el final del juego. Además, hace gala de elementos complejos en el gameplay, que lo relacionan directamente con otros juegos del género, como Doom o Quake. Para ir avanzando en los niveles es necesario encontrar una serie de llaves de colores que irán abriendo las puertas hacia el final de cada uno, donde habrá un boss, que al derrotarlo hará que el nivel entero se autodestruya, comenzando una cuenta atrás para darte tiempo a volver al punto de partida y escapar del mismo. Es aquí donde se ve el mayor lastre de este título. El movimiento es incómodo y algo ortopédico. El pad direccional que presenta la Sega Mega Drive te permite moverte con una especie de tank controls en los que los botones de arriba y abajo hacen a tu personaje avanzar y retroceder, pero los situados a la izquierda y derecha únicamente lo hacen rotar. Este mapeado de controles es típico en los first person shooters más antiguos, pero se solventaba este problema con la inclusión de dos botones de desplazamiento lateral situados generalmente en los gatillos. Bloodshot carece de esa función, con lo que el movimiento a la hora de enfrentarse a enemigos y esquivar sus balas y, sobre todo, en el tramo final del nivel en el que tienes que avanzar contra el reloj a máxima velocidad, imbuyen a este título con un nivel de dificultad extra casi gratuita. Además, todas las mejoras comentadas anteriormente, tanto en el gameplay como gráficamente, hacen que la consola de 16 bits de Sega luche por su vida, dando una tasa de frames en pantalla inferior a la que presentaba su compañero, Zero Tolerance. En definitiva, Bloodshot es uno de los mejores first-person shooters que podéis encontrar en las consolas de 16 bits si os queréis alejar de los grandes clásicos. Si queréis jugar a este juego actualmente, sigue estando únicamente disponible para Sega Mega Drive y Sega Mega CD, siendo la versión de Mega CD la más barata, rondando los 25 euros completa y en buen estado, mientras que la de Mega Drive roza los 30 en el mismo estado. Como curiosidad, añadir que a este juego se le censuró el título en Alemania por contener la palabra Blood, donde fue publicado bajo el nombre de Battle Frenzy. Además, fue un cartucho exclusivo europeo, ya que en Estados Unidos salió únicamente a través del Sega Channel, una suerte de primitivo sistema de compras y descargas online que privó a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses de poder probar este juego. Posteriormente, sí que fue publicada la versión de Mega CD en 2003, con el permiso de los creadores, y lo hizo bajo el título alemán, Battle Frenzy. En definitiva, si queréis probar cómo se jugaba a un first-person shooter diferente de los grandes clásicos en la generación de los 16 bits, huid de Super Nintendo y su Facepalm 2000 y apostar por el Zero Tolerance o el Bloodshot de Sega Mega Drive, dependiendo de si buscáis una experiencia más controlable o un gameplay más profundo, dejando Corporation como una curiosidad tecnológica y revolucionaria, más que como una experiencia disfrutable de forma jugable en la época actual.